Reporte de lectura, teorías del aprendizaje. Una perspectiva educativa. Capítulo 3, conductismo. Este capítulo habla acerca del conductismo. A partir de tal concepto, hubo más amplitud con respecto a la psicología del aprendizaje, así como de las teorías del aprendizaje que se vieron durante la primera mitad del siglo XX. Las dos escuelas de pensamiento más importantes de la época eran el estructuralismo y el funcionalismo. La primera hacía uso del método de introspección, lo que la alejaba de desarrollos importantes en la ciencia, mientras que la segunda tenía un enfoque demasiado general. En el primer apartado de dicho capítulo se hace mención del conexionismo, en donde Edward L. Thorndike fue uno de los impulsadores de esta teoría del aprendizaje, pues a él le interesaba la educación, así como creía que el aprendizaje suele ocurrir por ensayo y error, y comprendía que el aprendizaje humano es más complejo. Por otra parte, en los siguientes apartados hace referente al condicionamiento clásico, condicionamiento por contigüidad, condicionamiento operante y aplicaciones a la instrucción, y cada una de estas está dividida por pequeños subtemas que mencionan acerca de los aprendizajes que puede tener un individuo. Las teorías de aprendizaje de Thorndike, Pavlov y Gutiérrez tienen gran importancia histórica. Aunque todas ellas difieren en sus ideas, consideran al aprendizaje como un proceso de formación de asociaciones entre estímulos y respuestas. Para Thorndike, el aprendizaje tenía incluidas dos leyes que son la ley del ejercicio y del efecto. Por su parte, la primera se subdivide en dos partes, comenzando con la ley del uso, la cual consiste en un estímulo que recibe respuesta, lo cual fortalece la conexión. No obstante, la ley del desuso hace mención que cuando no hay respuesta para un estímulo, la fuerza de la conexión se debilita. Por último, la segunda ley hace hincapié en las consecuencias de la conducta. Sin embargo, estas no son las únicas leyes importantes que retoma Thorndike. Entre ellas puedo destacar la ley de la disposición, la cual consiste cuando alguien está preparado para actuar. Si lo hace, se siente recompensado. En cambio, si no lo hace, se siente castigado. El principio de cambio asociativo. Este refiere a una situación en la que las respuestas emitidas ante un estímulo específico terminan por presentarse ante un estímulo completamente diferente. Y por último, el principio de los elementos idénticos que afecta a la transferencia. La transferencia ocurre cuando las situaciones tienen elementos idénticos y provocan respuestas similares. Thorndike y Woolworth descubrieron que la práctica o entrenamiento de una habilidad en un contexto específico no mejora en general el desempeño de tal habilidad. Una habilidad debe introducirse. Es por ello que se habla del condicionamiento clásico, el cual es un procedimiento de varios pasos que en un principio involucra la presentación de un estímulo incondicional, el cual provoca una respuesta incondicionada. La recuperación espontánea se presenta después de un periodo en el que no se presenta el estímulo y se supone que la respuesta se extingue. Por su parte, la generalización ocurre cuando la respuesta se presenta ante estímulos similares, y la discriminación siendo un proceso complementario que ocurre cuando alguien aprende a responder ante el estímulo principal, pero no ante otros estímulos. Otro de los condicionamientos que se conoce como de orden superior es aquel proceso complejo poco comprendido que ayuda a explicar por qué algunos fenómenos sociales provocan reacciones emocionales condicionadas, como estrés y ansiedad. Los estímulos condicionados capaces de producir respuestas condicionadas se denominan señales primarias y el lenguaje es el sistema de segunda señal. Producir un condicionamiento emocional es la desestabilización sistémica, que incluye tres fases. La primera fase, el terapeuta y el cliente elaboran una jerarquía de ansiedad con varias situaciones. En la segunda, el cliente aprende a relajarse imaginándose escenas agradables. Y por último, en la tercera, mientras el cliente está relajado, se imagina la primera escena de la jerarquía. Edwin R. Gutiérrez
es otro psicólogo que desarrolló una perspectiva conductista del aprendizaje, quien postuló principios de aprendizaje basados en asociaciones. Las conductas fundamentales eran los actos y los movimientos, en donde los movimientos son conductas discretas que resultan de contradicciones musculares, y creía que el aprendizaje no requería que las respuestas fueran recompensadas. La contigüidad es una característica fundamental del aprendizaje escolar. El método de la respuesta incompatible, la señal de la conducta indeseable, se empareja con una respuesta que es incompatible con la respuesta indeseada, lo cual significa que no es posible emitir las dos respuestas al mismo tiempo. Los supuestos del condicionamiento operante, la manera en que reflejan un análisis funcional de la conducta y las implicaciones de la teoría para predicción y el control de la conducta. La discriminación es el proceso complementario de la generalización. Implica responder de forma diferente, dependiendo del estímulo o de las características de la situación. Spence propuso que para enseñar la discriminación, las respuestas deseadas deben reforzarse y las respuestas no deseadas deben extinguirse, retirando el reforzador. Por último, la modificación conductual se refiere a la aplicación sistémica de los principios del aprendizaje conductual para facilitar comportamientos adaptativos. Se ha utilizado para tratar fobias, lenguaje disfuncional, conductas perturbadoras, intenciones sociales negativas, crianza infantil inadecuadas y bajos niveles de autocontrol. Mientras que el condicionamiento operante tiene sus subprocesos fundamentales, que son la autovigilancia, la autointroducción y el autorreforzamiento. Por lo que considero que el contenido de dicho capítulo es muy claro. Mucho tiene que ver las conductas que representa el individuo para encontrar un mejor aprendizaje.